ha aparecido una supuesta transcripción, aún por confirmar oficialmente, que ofrece un vistazo de lo que parece ser la última conversación entre el malogrado sumergible Titán de OceanGate y su nave base. Aunque a este momento la autenticidad de este documento no puede verificarse, su contenido tiene visos de ser plausible, potencialmente arrojando luz sobre la comunicación entre las personas implicadas mientras se enfrentaban a la emergencia. Según la transcripción, hasta las 9:28 am del 18 de junio, todo parecía ir muy bien a bordo del sumergible, con una tripulación feliz navegando por las profundidades. Sin embargo, se produjo un cambio drástico cuando una notificación de alarma del sistema de monitorización en tiempo real llamó su atención. A partir de ese momento, durante 18 minutos y medio, recibieron una serie de avisos alarmantes, escucharon ruidos desconcertantes y abortaron la misión. Cuando el sumergible inició su ascenso, el ritmo de ascenso fue más lento de lo esperado. El documento filtrado contiene varios detalles intrigantes. Si estás interesado en descubrir los detalles que se revelan en esta presunta transcripción, te invito a permanecer atento a nuevas revelaciones sobre esta información recientemente aparecida. En conversaciones en línea, circulan informes sobre una transcripción no confirmada que supuestamente recoge las últimas comunicaciones entre el malogrado sumergible Titán y su nave base, el Polar Prince, antes de que se desarrollaran los trágicos acontecimientos. Es crucial aclarar que esta transcripción, hasta el momento, no ha recibido confirmación oficial de ninguna fuente autorizada, y no ha habido ninguna declaración de las autoridades pertinentes que se pronuncie específicamente sobre su validez. En consecuencia, muchas personas han planteado dudas sobre la autenticidad de este documento. En particular, James Cameron, el aclamado director de la película Titanic, hizo comentarios que hacen eco a los datos expresados en esta transcripción no verificada. Muchos creyeron que los comentarios de Cameron procedían de fuentes cercanas al supuesto contenido de la transcripción. Esto solo ha servido para intensificar la curiosidad y alimentar un mayor deseo de descubrir los detalles contenidos en este documento filtrado. Cabe mencionar que un día después de que los guardacostas estadounidenses anunciaran el trágico destino de los 5 pasajeros a bordo del sumergible Titán, presumiendo una implosión cerca del lugar del naufragio del Titanic, James Cameron confirmó en una entrevista con CNN su sospecha de un accidente provocado por una implosión. Mencionó haber recibido confirmación de fuentes creíbles, pero recalcó que eran rumores. Según Cameron, el sumergible se encontraba a unos pocos cientos de metros por encima del fondo del océano cuando surgió una emergencia que les llevó a soltar los lastres y ascender. También apuntó la creencia de que recibieron un aviso o escucharon un sonido acústico procedente del casco. Un hecho cierto que sí sabemos es que el 28 de junio de 2023, la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá emitió un comunicado de prensa en el que declaraba terminada la recopilación de los documentos pertinentes y de las entrevistas preliminares con las personas a bordo del buque de apoyo Polar Prince. El equipo de investigación tomó posesión del grabador de datos de viaje, que ya fue enviado para análisis. Dicho esto, entendemos la necesidad de cautela y responsabilidad. Si prefiere no profundizar en la información, respetamos plenamente su postura. No obstante, si le interesa profundizar en los detalles, a continuación revelaremos los detalles que han salido a la luz. La transcripción no confirmada comienza a las 7:52 am, cuando la nave base Polar Prince comunicó a los pasajeros a bordo del Titan que tenían vía libre para el descenso. El Polar Prince mantuvo con diligencia revisiones regulares con el Titán cada 15 minutos. Durante estos seguimientos, el Titán informó consistentemente que todos los sistemas funcionaban bien, que navegaban sin problemas y con una tripulación feliz. Un aspecto intrigante en uno de esos seguimientos es el reporte del Titán de navegar en calma y a una profundidad de 756 metros. Este detalle ha despertado la curiosidad, ya que implica que el Titán puede haber estado descendiendo a un ritmo más rápido de lo esperado. El cálculo se basa en que para alcanzar el Titanic es necesario descender a una profundidad de 3.800 metros. Según OceanGate, el descenso hasta el Titanic suele durar unas 2 horas y media, lo que equivale a 150 minutos. El resultado sería una velocidad media de descenso de unos 25,33 metros por minuto. Claro, diversos factores pueden influir en la velocidad de descenso, haciendo de cada inmersión una experiencia única. Sin embargo, basándonos en un cálculo directo, tras unos 21 minutos desde el inicio del descenso, la profundidad esperada sería de unos 532 metros. El Titán informó 756 metros, superando la profundidad esperada en 224 metros. Durante el seguimiento tras 1 hora y 15 minutos,
surgió otro detalle intrigante. Polar Prince formuló al Titán una pregunta inquietante. ¿Es necesario ajustar la velocidad? En respuesta, el Titán aseguró que todo estaba bajo control y que no era necesario ningún ajuste. La profundidad registrada en ese momento era de 2.960 metros. Este intercambio revela la preocupación del Polar Prince sobre la necesidad de ajustar la velocidad. Según el cálculo básico de 25,33 metros por minuto de descenso, la profundidad prevista en el minuto 75 sería de aproximadamente 1.900 metros. Sin embargo, el Titán comunicó que estaban a 2.960 metros, superando significativamente la profundidad prevista. Por desgracia, el curso de los eventos dio un giro drástico. A las 9:28 am, el Titán informó que estaban reduciendo la velocidad y se encontraban a una profundidad de 3.433 metros, y dio una noticia angustiosa. Había detectado una alarma del sistema monitor en tiempo real. El objetivo de este sistema es detectar posibles problemas en el casco mucho antes de que supongan una amenaza para la vida de los tripulantes, y permitir así un ascenso seguro a la superficie. Lamentablemente, en esta ocasión no fue así. Cabe destacar que el Titán informó que se encontraba a tan solo 367 metros de la profundidad de 3.800 metros, a la que se encuentra el Titanic. Posteriormente, el Titán transmitió una serie de mensajes alarmantes. Primero notificó que estaba ascendiendo y soltando el lastre, pero sin resultado favorable. A continuación, el Titán informó que se desprendería de los armazones de aterrizaje. A las 9:38 am, notificó un desconcertante sonido de crujidos que emanaba de la parte trasera de la nave, sin que la tripulación pudiera identificar su origen. Siguieron múltiples mensajes lamentando la lentitud del ascenso. A las 9:46 am, el Titán tuvo problemas con su batería y cambió a la fuente de energía de reserva, y oyeron sonidos adicionales procedentes de la sección trasera de la nave. Este mensaje fue la última transmisión desde el Titán. Después, 7 mensajes consecutivos del Polar Prince quedaron sin respuesta. Curiosamente, 3 mensajes aludían a un individuo llamado Carlos, lo que plantea dudas sobre la identidad de este empleado. 2 mensajes antes, el Polar Prince había informado que había consultado a un ingeniero sobre la lentitud del ascenso. Durante nuestra búsqueda, descubrimos una página de LinkedIn de un pasante de ingeniero eléctrico del mismo nombre afiliado a OceanGate. No sabemos si se trata de una coincidencia o de la persona a la que se refieren los mensajes del Polar Prince. Tal vez el informe oficial de la investigación aclare esta interrogante. Es crucial subrayar que, al momento de esta presentación, no hemos encontrado ninguna declaración oficial de fuentes autorizadas que afirmen o refuten explícitamente la autenticidad de esta transcripción. En consecuencia, la pregunta sobre su autenticidad sigue sin respuesta. Nuestra intención es proporcionarle la información disponible y sus aspectos intrigantes. En última instancia, corresponde a cada uno de nosotros formar nuestros juicios, teniendo en cuenta al mismo tiempo que esperamos el informe final de las autoridades investigadoras. Tanto si tenemos en cuenta la opinión pública de James Cameron, que la tripulación del Titán recibió advertencias e inició el ascenso, como si damos crédito a los momentos descritos en esta transcripción, es crucial reconocer la realidad científica en la que profundizamos en uno de nuestros vídeos anteriores titulado ¿Qué le ocurre al cuerpo humano después de una implosión como la del submarino perdido? Los ocupantes del Titán no pudieron percatarse ni experimentar la implosión en sí. El colapso completo del sumergible se produjo en un instante increíblemente breve, que solo duró 1 milisegundo o 1 milésima de segundo. Este evento se desarrolló con demasiada rapidez para que el cerebro humano pudiera comprender o transmitir señales de dolor. Mientras seguimos buscando respuestas, mantengamos la paciencia a la espera de los resultados oficiales que esclarecerán el tema que nos ocupa. Si te ha gustado este vídeo, pulsa ahora el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad. Al suscribirte, nos ayudarás a crear y compartir historias aún más impactantes que nos iluminarán el día y ampliarán nuestras perspectivas. Tu simple acción puede marcar una gran diferencia en nuestra misión. Gracias por formar parte de este viaje. Suscríbete hoy. Además, te recomendamos que veas otro de nuestros vídeos, en el que abordamos otra historia cautivadora, al estilo Bright Talk, revelación a revelación. Los enlaces están aquí en esta pantalla y en la descripción de abajo.